¿Cómo están? Bienvenidos a Días Contados en este cierre de semana en que tenemos mucho que analizar y comentar. Hoy en el segundo piso con invitados estelares, Marta Lagos y Max Colodro analizan esta semana en que hemos tenido fallo por el río Silala, rechazo del nombre del fiscal nacional, continuidad del proceso constituyente y un acto significativo respecto de los 30 años de gobiernos de la Concertación. Vamos a recibir en el estudio, a propósito de todos estos temas y más, al PANCE. José Miguel Insulza nos acompaña para hablar también de la situación en el norte del país, circunscripción por la cual es senador, y alerta sobre una nueva ola migratoria. Con todos estos temas y más, comienza Días Contados. Contamos todo, contamos con todos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de cierre de semana de Días Contados y en ausencia de nuestros queridos panelistas estables. Tengo compañía estelar esta noche. Marta Lagos, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches, un placer estar aquí. Lo mismo digo, gracias por acompañarme nuevamente. Y Max Colodro, que viene por primera vez al programa, nos va a acompañar en esta edición. Hola Carola, Marta, Max. Buenas noches, gracias por la invitación. Gusto. Y les tocó entretenida la semana, no se Muy puede intensa. decir que no ha habido tema. Tenemos el rechazo del fiscal nacional, visita de José Miguel Insulza al estudio, que estaremos también conversando acá en el mesón, una serie de desafíos políticos para los días que vienen. Y a nosotros nos gusta revisar las figuras de las semanas. ¿Les parece si comenzamos con eso? Vamos con eso acá en Días Contados. Porque elegir a una figura nos sirve para abordar los temas que han estado dando vuelta. Es que vamos a iniciar de esta forma el análisis acá en el programa. Max Colodro, esa es tu cámara. ¿Quién es tu figura de la semana? Mi figura de la semana es la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. ¿Y por qué, Max? Porque yo creo que esta semana hemos visto imágenes muy impactantes de lo que está ocurriendo en el centro de Santiago, la imagen de dos niños con cuchillo, defendiendo el puesto de su madre aparentemente, sí. Los incidentes con carabineros. Yo creo que lo que está pasando en el centro de Santiago esta semana adquirió un tono todavía más dramático, y en el centro de esta situación y de esta polémica por lo que ocurre en materia de seguridad en el Santiago histórico está sin duda la gestión de la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Ya, ¿cómo definirías la gestión y la impronta política de Iracy Hasler? Bueno, yo creo que ella se hizo cargo de un tema muy difícil, pero dio señales bien complejas y delicadas a mi juicio al momento de iniciar su gestión. Esta idea de democratizar los territorios, permitiendo la instalación del comercio ambulante, yo creo que hoy día le está pasando una cuenta bien importante, le está generando muchos problemas y lo que estamos observando es que hay un cierto desborde de la delincuencia, de la inseguridad, de situaciones, como digo, bien dramáticas, como ver ya a niños con cuchillos amenazando a personas que transitan por la calle. Es decir, yo creo que estamos viviendo una situación muy compleja y que Iracy Hasler va a tener que tomar, lamentablemente, decisiones muy duras para poder afrontar el momento que se está viviendo en Santiago. ¿Más compleja que en otras gestiones? Porque ya llevamos años viendo... O sea, yo creo que la situación en Santiago se ha ido deteriorando con el tiempo, pero yo creo que sin ninguna duda hay un antes y un después, que es el estallido social. ¿Qué opinas de la gestión de Iracy Hasler, Marta? Mira, yo me acuerdo del alcalde Rabiné cuando tuvo que sacar a los vendedores ambulantes del centro de Santiago, que también fue una escandalera más o menos grande, porque bueno, cada cosa tiene su tiempo y en ese momento eso era el equivalente funcional de lo que es hoy día, ¿no es cierto?, con todos los cambios que han sucedido en el mundo en estos 30 años. Yo acabo de estar en Ciudad de México. En Ciudad de México tú caminas una cuadra y hay un auto carabinero con 3 carabineros adentro o afuera, parados mirando. Yo creo, si tú vas a Roma, en Roma hay militares con metralleta en las esquinas, en todo el centro histórico. Entonces,
A mí me parece que nosotros somos un poquitito ingenuos en ese sentido, porque yo creo que hoy día el casco histórico de Santiago requiere de un tratamiento de ese tipo, ¿no es cierto?, donde el ciudadano que circula no tenga la menor duda. O sea, tiene el respaldo del Estado ahí, en la persona del carabinero que está en la esquina o de lo que sea, ¿no es cierto? ¿Militarizar las calles? No, es que perdóname, es que yo creo que... Es que cuando dijiste lo de Roma y el fusil... es que, bueno, en Roma es por los atentados terroristas y qué sé yo, pero cada cual con su dimensión. O sea, tú vas hoy día, o sea, el casco histórico de Lima lo recuperaron. En Buenos Aires tú puedes circular tranquila, o sea, se puede. Pero hay que hacer lo que hay que hacer para los tiempos que vivimos. Y estar dispuestos a pagar los costos. Y pretender que hoy día tú no necesitas, por lo menos en la Plaza de Armas, tú necesitas 2 carabineros en cada esquina, de todas maneras. Entonces, me parece que hay una ingenuidad romántica detrás de esto de que no, que vamos a militarizar. No, si no vamos a militarizar, pero así ¿es funciona el mundo. Marta, o es una posición política de esta generación que ha llegado al poder muy rápido? Es que hay que hacer lo posible. Toca administrar una crisis de seguridad, la mala suerte. No, si no es un problema de mala suerte. Hay gente que no cree ideológicamente. Es que es un problema de que el Estado no dimensiona su potestad. O sea, está bien que se quiera buscar, yo creo que hay más inmigrantes que trabajo, Chile no está en condiciones de seguir recibiendo gente porque no hay trabajo para esa gente que viene y por lo tanto aquí tenemos una crisis que hay que abordar de una manera tremendamente racional y lo irracional es llevar a esta gente al centro de Santiago para que cada uno pueda ganarse la vida como se le da la gana. Claro. Eso no es sostenible. Que fue la señal que lamentablemente dio Ira Hasler al comienzo de su gestión. Hay que sacar a esa gente, darle trabajo en otra parte, estabilizarla, profesionalizarla y... O expulsarla. Expulsarla o hacer, digamos, una solución permanente. ¿Qué consejo? Entonces Max, yo creo que el tema de la seguridad político, de la ciudad, del casco histórico, el casco histórico debería tener, como en muchos lugares del mundo, una administración separada de la alcaldía. Eso es lo que dice Ira Hasler cuando pide al Ministerio del Interior también intervenir. Es distinto ser alcaldesa de Quinta Normal que administrar Santiago, o lo que dicen siempre los alcaldes de Valparaíso. O sea, Valparaíso es una cuestión que trasciende a la propia región. Si tú tuvieras que darle consejos como analista político de la Universidad Adolfo Ibáñez, que se me olvidó decir y después te retan, ¿por dónde Ira Hasler puede salir jugando? Porque de alguna forma es, en una escala pequeña, lo que le ha pasado al presidente Boric, que ha tenido que dejar los complejos de lado y hacerle frente al tema de la seguridad, y para eso ha tenido una segunda de a bordo, que es Carolina Toá, y que decir del desempeño de Monsalve, extraordinario, según a quien le pregunto, o sea, nadie tiene una visión distinta. ¿Qué le dirías para enfrentar una crisis de este tipo? Bueno, yo creo que esta crisis se enfrenta lamentablemente tomando medidas duras, efectivamente. Distintas, pero duras, que van a implicar costos políticos y que van a implicar costos políticos sobre todo en el sector al que políticamente representa Ira Hasler. En este caso, esa es la realidad. Comunista, a Prodignidad. El Partido Comunista, Prodignidad, el oficialismo. Entonces, yo creo que esta situación no puede dilatarse más sin señales políticas fuertes, claras. El centro necesita tranquilidad, que la gente se sienta segura y por lo tanto va a tener que recurrir a medidas de control preventivo, a medidas permanentes de presencia policial, de coordinación efectivamente con el Ministerio del Interior. El Estado se tiene que tomar las calles. Bueno, yo creo que el punto. Sí, el Estado se tiene que tomar las calles. La presencia del Estado en las calles, la gente no puede sentir que se pueden seguir cometiendo ilícitos, porque lamentablemente yo entiendo que hay una necesidad apremiante detrás de cada persona que trabaja en el centro, pero son ilícitos. El país y la opinión pública está aceptando que se cometan ilícitos en las calles, y eso es algo que una alcaldesa, el gobierno, la gobernación simplemente no pueden aceptar, y por lo tanto tiene que haber una coordinación entre el Ministerio del Interior, la gobernación de la región metropolitana y la alcaldesa de Santiago para imponer la ley y para impedir que se sigan cometiendo delitos en las calles. Ahora, por otro lado, asociarte como Ministerio del Interior o como gobierno, tener que hacerte cargo de esta situación tan compleja, o sea, es lo que correspondería, pero también es un problema político que genera costos altísimos. Que quieres dejar más. O sea, yo delimitaría el casco de Santiago, crearía una administración separada de la municipalidad
y le pondría un presupuesto específico. Hay que recuperar el casco histórico de la ciudad de Santiago. Santiago no puede seguir siendo como Tegucigalpa. O sea, como Bangladesh. No, es que Bangladesh es otra dimensión. Porque la Marta es muy viajada, entonces uno le da ejemplo y te no, yo diría, nosotros tenemos demasiadas ciudades en América Latina que no son ciudades, donde el centro dejó de existir porque está tomado por el comercio ilegal. Y el caso de Tegucigalpa es impresionante, porque tú no puedes ir a ver el Palacio de Gobierno porque no puedes caminar de la cantidad de... Ahora, gracias a Dios, el Palacio de Gobierno aquí todavía está separado, pero falta poco. Entonces, el barrio Meix está ahí cerquita. Entonces a mí me parece que un cambio que debería haber es eso, una administración separada del casco histórico con un presupuesto aparte que recupere el casco, donde el Estado se hace cargo y se toma el casco histórico y se encuentra una solución de Estado para los migrantes, porque también dejarle todos los migrantes a la alcaldía de Santiago me parece un peso. O sea, no quiero decir que la alcaldesa lo haya hecho fantástico, lo que estoy diciendo es que las circunstancias cambiaron y tú no le puedes dejar el tema de los migrantes a una alcaldía. Entonces también hay un montón de temas. No es un problema de una sola comuna. Entonces me parece que hay cambios estructurales que hacer que puedan llegar a solucionar también el problema. Ahora, yo no sé si Iracema Hasler tiene el piso político incluso dentro de su propio partido para tomar este tipo de decisiones. Maniobrar. No lo sé. Claro, porque, perdón, a ver, la discusión de que Iracema Hasler es comunista y que entonces son los comunistas los que hacen más la pega, yo diría que no es así, porque hay varios comunistas, ¿no es cierto?, que son ministros, como Camila Vallejo, como la ministra de Trabajo, que están haciendo un excelente trabajo. Entonces ni siquiera es un tema de un partido, aquí hay un tema de administración, de gestión, de acción política. Yo creo que las señales nosotros en Chile ya pasamos el tema de las señales, ahora vamos por la acción política, eso es lo que se requiere. El tema de los indicadores y las señales, esa cuestión ya vale naranjo. Oye, esta semana otro de los hechos políticos tuvo que ver con la figura de Patricio Aylwin y el cambio de postura y la valoración categórica de su gestión que hizo el presidente Boric en la inauguración de su estatua en la Plaza de la Ciudadanía, bien digo. A propósito, Marta Lagos, a esa cámara, ¿cuál es tu personaje de la semana? Bueno, mi personaje es don Patricio Aylwin. ¿Cómo ves lo que pasó a cuántos años de su muerte? 6, no, 2016, 6 años. Más de 6 años. Bueno, mira, en primer lugar yo creo que la inauguración de la estatua de don Patricio Aylwin, yo creo que gatilla la conmemoración de los 50 años del golpe. O sea, como que empieza a venir esa retrospección histórica, ¿no es cierto?, donde uno se siente un poquitito más lejos y empieza a valorar lo que sucedió. El presidente Boric inicia su discurso diciendo que su padre siempre le decía que el problema que él tenía es que él no había vivido esa época y no sabía cuáles eran las circunstancias que habían llevado a esta idea, ¿no es cierto?, de hacer lo posible, ¿no? Claro. En la medida de lo posible. Yo creo que hoy día muchos personeros políticos están proponiendo hacer la Constitución en la medida de lo posible, porque lo que se hizo era más allá de lo posible. Y eso fue rechazado, si uno lo quiere poner en términos valóricos. Patricio Aylwin, yo tuve el privilegio de conocerlo y de ser su amiga y de trabajar con él, era una persona profundamente respetuosa del otro ser humano. Cero machismo, cero bullying, cero condescendencia con nadie. Mira, yo pocas veces en la vida lo oí criticar a una persona. Él no criticaba a la persona, él criticaba a la política, pero no a las personas. Entonces era una persona, yo te diría, profundamente respetuosa del otro, y ese respeto lo llevó a poder entenderse con Pinochet. No era fácil, ¿no es cierto?, tener a este general sentado ahí controlando, desde el día del 18 de septiembre, donde quiso salir primero y le pararon el carro y tenía que salir el presidente y él tenía que salir en segundo lugar. La cantidad de desaires que le hicieron a él y los militares. Exactamente, entonces, desde los símbolos hasta las acciones,
Patricio Aylwin se pasó la mitad de su presidencia tratando de que él fuera evidente que él era el presidente y que no lo estaban mandando por detrás. Yo creo Tuvimos que, hasta acuartelamientos en ese sentido. sí, yo creo que Boric, el presidente Boric, finalmente, y lo dijo en una frase, yo estuve ahí en la ceremonia, dijo Te que... divisamos, Marta. ¿Quién se invitó a la familia Aylwin? ¿La fundación? Yo el recibí gobierno? una invitación de la presidencia. De la presidencia. Pero La tengo presidencia entendido que le convocaba. pasaron una lista. Yo soy miembro de la fundación, estoy en el directorio de la Fundación Aylwin. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces, él dijo, entre medio, dijo, sí, dijo, porque a medida que pasa el tiempo va quedando claro qué es lo posible. Claro. Ese fue el reconocimiento que yo creo que él se pega la palma en la frente entre este romanticismo idealista de la Iracy Hasler y la realidad. Y que tuvo el propio Boric. Acuérdate que cuando exactamente. muere Entonces, Aylwin él- escribe esta columna en The Clinic Exacto. que se Muy llamaba crítica. ¿Quién define lo posible? Está bien. O sea, ¿Quién se define? autorresponde. Claro, él se autorresponde esto diciendo, bueno, va quedando más claro qué es lo posible. Y en el fondo, el tema de la Constitución, el tema de la reforma tributaria, el tema de las pensiones, bueno, están ahí en la mesa de cuál es lo posible. ¿Ah? Y yo creo que fue un muy lindo reconocimiento, porque en el fondo él lo que dice, mira, a mí me gustaría más, pero no se puede. Pero ahora, Eso es en el fondo lo que él está diciendo. pero si nos Y vamos ese de lo posible en reconocimiento- posible, Marta, también se empieza a incubar en la ciudadanía cuando lo posible ya empieza a ser una negociación política donde todos los incumbentes están cómodos, pero las respuestas no se dan. Eso empieza a incubar en la ciudadanía un malestar que puede eventualmente estallar. Sí, a ver, mira, yo creo que respecto del segundo, pero déjame terminar con el tema de don, Y después le damos la palabra a Max, de don que estamos Patricio. muy- Yo muy creo parlanchina. yo creo que don Patricio difícilmente se podría haber elegido una persona distinta para aguantar la inestabilidad. ¿Ah? Acuérdate tú que Pinochet decía que iba a haber caos con la democracia, ¿no? Y si me tocan a uno de mis hombres, se acaba el Estado de Derecho. Exactamente. Entonces, claro, cuando Boris dice en ese artículo que se transó, no se transó, se hizo lo que más se podía, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para no tener, porque en ese momento los militares sí estaban listos, no hoy día. Se Hoy día los restituyó la militares ya no autoridad del están poder listos civil. para nada, pero en ese momento sí estaban listos. Entonces la amenaza de un retroceso autoritario no era cualquier cosa. Claro. Y yo creo que hay un reconocimiento de Boric. Ahora, el tema es cuánto reconocimiento hay de los seguidores y los partidos. Yo creo que esa es la gran pregunta. De la coalición. A mí, ¿no es cierto? o sea, ¿Hasta yo dónde no- llega eso? Yo no puedo sino valorar el gesto de Boric, el gesto personal, humano del jefe de Estado. Pero mi duda es la que plantea Marta precisamente, es decir, este gesto representa a un sector político, representa efectivamente a esta nueva generación, hay una mirada más madura, más autocrítica respecto de lo que se hizo en estos 10 años, porque esta es una generación que estuvo durante 10 años dándole, pero La realmente causa. muy duro al Chile de la concertación, al Chile de la transición, a los gobiernos democráticos del primer periodo, partiendo por el propio Aylwin. La crítica a la frase en la medida de lo posible es una crítica directa a Aylwin. Entonces, que ahora Boric haga esta mirada distinta, más pausada, con más distancia histórica y haga una revalorización de lo que fue el rol de Aylwin, bueno, yo lo valoro, pero no sé y no tengo claro todavía si esa es una mirada que realmente representa un cambio en una generación, en fuerzas políticas determinadas. Él hizo una valoración no solo de Aylwin, hizo una valoración de la democracia Sí, cristiana, sí. de Frey, de Leighton, de Tomic. Entonces, el mundo de la izquierda, ¿qué piensa? ¿Qué siente? A mí me gustaría escuchar, entender finalmente cómo frente a este gesto del presidente se pone y se plantea el mundo al que él representa. El Partido Comunista decidió no ir a este acto, que es algo muy importante, pero porque aquí hay una cuestión que Es que el Partido Comunista no puede ceder a la idea, porque toda su identidad pertenece a oponerse a esa idea. Pero ojo, que hay dos partidos comunistas, porque la ministra del Trabajo y la ministra secretaria general de Gobierno han mostrado lo contrario. Estoy de acuerdo. No así Iracy Hasler. Sí, estoy de acuerdo con Entonces, eso. tú tienes dos partidos comunistas, unos que sí están metidos en el gobierno haciendo lo posible. Mira lo que ha hecho la ministra Jara, ¿no es cierto? Ella ha hecho todo lo posible y ha avanzado con
Con las 40 horas. Con las 40 horas, el empresarios, salario mínimo, pensiones. que eran cuestiones que hace 2 años todo el mundo decía, no, eso jamás, ¿cuándo? ¿Ah? Entonces, ojo que el Partido Comunista de Teillier es un partido en extinción. ¿Ah? Y la nueva generación del Partido Comunista es mucho más parecido a esta bancada juvenil, si tú quieres, de Vallejo. El camilismo que le llaman, versus el jadhuismo. Ahora, yo coincido... El Jadwe, desde luego, Jadwe es el disidente, Jadwe es el... no voy a hacer ninguna comparación histórica para no meterme el lío. Yo coincido con Marta en que la señal que dio y el gesto que hizo el presidente en la inauguración de la estatua de Elwin es de algún modo el anticipo de lo que viene el próximo año con la conmemoración de los 50 años del golpe. Pero vamos a ver cuál es la lógica que sigue un homenaje a una persona que fue claramente un opositor a Allende y que claramente fue una persona que justificó y explicó el golpe de Estado de la manera en que lo hizo el propio Patricio Aylwin. Porque Boric está exactamente en el otro lado. Está en el lado de los que se sienten todavía representados por lo que es el legado de la Unidad Popular y que destacan la figura de Salvador Allende y tienen una mirada muy crítica de aquellos que fueron partidarios del golpe de Estado. Golpe, claro. Entonces, ¿cómo se juntan ambas cosas? ¿Cómo coinciden? ¿Cómo se conectan ambas cosas? Claro. Es algo que a mí me hace todavía me genera una cierta incertidumbre, un cierto signo de interrogación. Entiendo el gesto, lo valoro, pero digo, ¿dónde está finalmente la consistencia en este gesto? Es que yo creo que la convergencia es un gran pacto social, que es lo que hoy día Chile necesita para salir adelante, pasa por eso. Y pasa por la reconciliación, porque esa es la reconciliación, ¿no es cierto? Cómo nosotros aceptamos el pasado como fue y no con esta falacia retrospectiva en que podría haberse hecho de otra manera. Ahora, a mí me parece que la Concertación tiene una ausencia de autocrítica. Por una parte está la crítica dura, ¿no es cierto?, de la nueva izquierda, pero por otra parte hay una ausencia de autocrítica de la Concertación brutal. Porque una cosa es el gobierno de Aylwin, ¿ya?, que tenía que ser como fue. Otra cosa es a partir del gobierno de Frey, que en el fondo se siguió como piloto automático con esta tesis de Benninger, ¿no es cierto?, de que no hay que revolver el gallinero para que no nos quiten el gallinero. Y las transformaciones quedaron Entonces, y de que además no lo podíamos reconocer siquiera. A partir del gobierno de Frey sí se podrían haber hecho más cosas, pero no hubo... Yo te diría también, es verdad, que esa generación que había sufrido el exilio y la represión, a lo mejor no tenía la fuerza del alma para romper. O sea, si uno quiere encontrar una explicación, digamos, filosófica, es que estábamos todos agotados. Claro. La política de los acuerdos era había un cómoda, agotamiento de decir ya, logramos recuperar la democracia. Ahora, no movamos nada, porque si nos movemos, a lo mejor nos quitan la democracia. Estoy de acuerdo. Entonces, esa amenaza, ese miedo, yo creo que consumió el gobierno de Aylwin, de Frey, pero a más tardar en el gobierno de Lago. Claro. Y yo creo que ayer estuve con Ricardo Lago, a quien admiro mucho, pero yo creo que se cometió el error, y el error yo se lo atribuyo a Otone, de creer que el primer gobierno socialista en Chile, después de Allende, ¿no es cierto?, tenía que pactar con la derecha. Entonces ahí viene todo el cuento con el CEP y, en fin, las conversaciones y esta cosa como muy melosa, donde lo aplaudían más que a nadie. Yo creo que ahí se les pasó la mano. Ahora, yo creo que también jugó a favor de eso el hecho de que el país, desde el punto de vista de los indicadores económicos y sociales, le estaba yendo extraordinariamente bien. El país crecía a niveles y a tasas a las que nunca antes había crecido. ¿Para qué arreglarlo si no está Había roto? una disminución de la pobreza muy evidente, la pobreza bajó en esos gobiernos de manera muy impresionante. Yo creo que eso también de alguna manera contribuyó a que hubiera una sensación de que, bueno, las cosas se están haciendo bien y por lo tanto... no había presión social ¿para tampoco. qué? Hasta Bachelet, que de alguna manera lee No, que no, hay no, un malestar que no. se está incubando. En el año, no fue hasta Bachelet. En el año 96 se produce la caída de la confianza en las instituciones de la democracia. Pleno Y gobierno el informe de Frey. del PNUD del 98. El famoso informe del PNUD sobre el malestar. Los datos nuestros del año 96 muestran una caída de 30 puntos, 20 puntos en todas las instituciones, el Congreso, los partidos, etcétera, el sistema judicial, y nadie lo tomó en cuenta. Ya, me das el pie perfecto para que en los últimos minutos los dediquemos a proyectar un poco la continuidad del proceso constituyente a partir del enorme desprestigio
que se construyó en torno a la Convención Constitucional, cuyo texto fue rechazado el 4 de septiembre, porque hoy día hemos tenido noticia de, podríamos decir, el ícono de la mala práctica y de todo lo que allí ocurrió, ¿no? Que es Rodrigo Rojas Vade, que iba a ser formalizado, fíjate, por estafa, según informa hoy día la justicia. Esto se relaciona con el falso cáncer que dijo tener y con el que justificó parte de su declaración de intereses y patrimonial al ser electo para el órgano constituyente. La instancia, es decir, la audiencia de formalización, va a ser el próximo 19 de diciembre. Y en caso de no asistir, Rojas Vade será conducido por medio de la fuerza pública a la presencia judicial. Así que va a ser formalizado por estafa bastante tiempo después de producido el escándalo. Esto fue en septiembre del 2021, cuando Rojas Vade deja la Convención Constitucional. ¿Y en qué estamos hoy día? En que los partidos políticos están viendo qué grado de participación va a tener el Congreso y los propios partidos para darle continuidad a la redacción de un texto constitucional y como que mientras menos se parezca lo que viene a la Convención, mejor, ¿o no? ¿Una reflexión sobre esto, Max? Sí, yo creo que efectivamente hay una distancia y una mirada muy crítica de lo que fue el proceso anterior y eso está marcando las negociaciones y la búsqueda de entendimiento. Yo tiendo a tener... Está amenazando, más que marcando, sí, ¿no es y cierto? tiendo a tener una cierta confianza en que hay un cierto aprendizaje, por tanto, y que vamos a tener un acuerdo. Veo a los actores con una dificultad muy grande de asumir un costo si es que no hay acuerdo. Y por lo tanto, tiendo a pensar que lo que estamos viendo hoy día y hemos visto en las últimas semanas es el apronte de un acuerdo que va a tener más de participación ciudadana o menos, que van a tener que buscar efectivamente una fórmula que se acerque al 100% democráticamente electo, pero... Tú dices que eso va a pasar, o sea, que el mundo político no entiende la gravedad de no avanzar en esta cuestión. Yo lo tengo claro, yo creo que efectivamente hay una convicción muy transversal hoy día, al menos desde la UDI hasta socialismo democrático. Claro. Respecto de que este proceso no puede no concluir. Si este segundo proceso se cae, fracasa como el primero, veo muy improbable que tengamos una tercera posibilidad. ¿Te parece a ti, Marta? No, ¿Hay conciencia? estoy totalmente de acuerdo que la tercera no va a existir. No va a existir. O sea, es esto O al menos no nada. ahora. Claro, esto Claro, no. no A lo este mejor en ciclo. 10 No en años este más. ciclo. Pero, Claro. mira, a mí me gustaría retroceder porque resulta que la última reforma importante del sistema político de los partidos se hizo por ahí por los años 60. Después de eso nosotros hemos venido parchando con pequeñas cositas, ¿no es cierto?, el perfeccionamiento de la política. Es decir, toda la fama que adquirió Chile de su democracia, ¿no es cierto?, previa al golpe, se diluyó después porque no le dimos ninguna importancia al sistema político. No le dedicamos tiempo al sistema político. Entonces, me parece que parte de los conflictos que estamos viviendo hoy día son por eso, porque la elección de los convencionales se produjo justamente por esta cosa de que dejemos a los partidos al lado, elijamos a puros independientes. Ahora van a decir, pongamos solo partidos, no hagamos ningún independiente. Yo creo que la solución no es una cuestión blanco-negro. Y yo creo que si nuestro sistema político no se perfeccione, vamos a seguir con este tema, ¿no es cierto?, de que en el fondo los actores tienen mucho peso y demasiado peso. Y ahí voy en este acuerdo constitucional, donde los miedos de lo que pasó en el pasado, que es un poco lo mismo que pasó con la dictadura, ¿no es cierto?, es tal el terror de que vuelva a suceder lo que sucedió con la convención inicial, que mejor hagamos una cosa completamente distinta. De nuevo, el péndulo para el otro lado. Yo creo que tenemos que salir del péndulo, tenemos que llegar a, ¿no es cierto?, a un sistema político sólido, financiado, controlado. No puede ser que el financiamiento de la política entre elecciones no tenga regulación. Y hay gente que hace propaganda, ¿no es cierto?, a favor de su partido y nadie sabe de dónde viene la plata. O sea, me parece que los vacíos son gigantes. Entonces, me parece que la negociación constitucional está marcada por esos miedos y por esos vacíos. Interesante. Porque Y se por conocen. el deterioro. Oye, y se conocen. Entonces, me parece que yo soy bastante menos optimista que tú. ¿Tú crees que no va a haber acuerdo? No, yo me temo que aquí puede haber un acuerdo
en que todo cambia para que todo quede igual. Ya, vamos a preguntarle al senador José Miguel Insulza, que es un protagonista de la política actual y hace muchos años lo es, cómo ve la continuidad del proceso constituyente y otros asuntos. Seguimos junto a Max Colodro y Marta Lagos a la vuelta de la pausa. Antes, Juan tiene algo que contarte. En muchas dimensiones y especialmente nos interesa hoy día, José Miguel, el punto de vista de las relaciones internacionales. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Un amigo de Vía X, además, podríamos decir. Yo he venido varias veces aquí, efectivamente, me da mucho gusto verlo por acá, no habíamos estado aquí en todo caso. Sí, juntos, pues, ¿no? así es, nos reencontramos acá. José Miguel, partamos hablando de lo que pasó ayer con la resolución de la Corte Internacional de La Haya respecto de que el río Silala son aguas internacionales. Usted fue agente en la demanda marítima boliviana y ha colaborado, me contaba que usted fue uno de los partidarios de la idea de demandar a Bolivia por el Silala y adelantarse a una situación de conflicto que se nos podía venir. ¿Pone fin esto a una etapa de controversias limítrofes larga, extendida que hemos tenido con Bolivia? ¿Podemos pensar en otra etapa? Yo creo que sí que pone fin. Primero que nada porque ya está resuelto el tema del mar, o sea, la Corte fue determinante. Ayer también fue bastante, más que terminante el fallo. Pero ayer fue un poco especial, ¿verdad? Yo he visto muchos casos en que la Corte Internacional de Justicia falla y a veces dice sobre esto no me voy a pronunciar. Pero ayer la Corte lo que dijo fue en como 5 o 6 párrafos, decir, mire, nosotros estamos aquí para resolver controversias. Y naturalmente cuando recibimos un caso vemos si hay una controversia y la había. Pero si durante el curso del juicio la controversia se termina, naturalmente nosotros no estamos llamados a fallar porque no tenemos nada que decir al respecto. Y la verdad es que Bolivia, durante sus argumentos y durante sus alegatos, fue paulatinamente inclinándose y finalmente declaró que esto era un río internacional, que era la petición que nosotros habíamos hecho. Y la petición la habíamos hecho por una razón muy simple, o sea, porque el presidente Evo Morales, en medio del tema del mar, ahora no olvidemos que el Silala y el mar y el tema del mar están muy lejos uno del otro, pero igual en medio de toda esta gran controversia empezó a decir que le estábamos robando el agua de su bofedal, de su depósito subterráneo de agua, le habíamos hecho artificialmente sacado para que cayera. Eso basta con ir al lugar para ver que la pendiente es pendiente, ¿eh? Claro. Es decir, el agua fluye naturalmente por una cuestión geográfica. Y no hay forma de pararla tampoco. ¿Y no le llama la atención la diferencia de tono entre el tono conciliador del presidente Arce, Sí. que habla de la República Hermana, en fin, y el tono de Evo Morales, que sale diciendo a través de Twitter que hay que romper la canalización, en fin? Saludamos la sentencia de la Corte Internacional que reconoce y consolida el derecho soberano de Bolivia sobre las aguas del Silala y los canales artificiales. Chile, según el fallo, dice Evo Morales en su Twitter, no reclama ningún derecho adquirido sobre el uso de ese recurso natural. ¿Cuánto influye, y esta es la pregunta, José Miguel, con su gran experiencia, la situación política interna, con un Luis Arce que era como ahijado político de Morales y ahora toma enorme distancia en la continuidad de las relaciones con nuestro país? Porque mientras esté la figura de Evo, que es mucho más beligerante, uno podría pensar que se complica. Bueno, mire, yo sé que el presidente Arce tiene un problema. O sea, Felipe González dijo alguna vez, el dicho ha sido tergiversado bastante, pero es muy bueno en sí. Dijo que un expresidente es como el jarrón de la abuela. Todos sabemos que es muy valioso eso, pero no sabemos dónde ponerlo. Entonces, y el presidente Morales es un expresidente que peleó muy fuerte por el tema del Silala, por el tema del mar, etc. Y naturalmente va a seguir hablando sobre esto y tiene público en Bolivia sobre esto, porque los temas relacionados con Chile tienen público y tienen seguidores en Bolivia. Claro. Así que yo creo que ese problema no van a resolver él bien. El presidente Arce fue muy conciliador en realidad. Su canciller también. Declaró algo que todos sabemos, que Chile no tiene derecho a todas las aguas del Silala, ni mucho menos tiene derecho a un uso, como se dijo ahí, justo, equitativo, normal, y eso lo reconoció el fallo. Y nosotros vamos a seguir usando el agua. Ahora sí, si Bolivia rompiera los canales y todo lo demás, el agua va a seguir fluyendo para abajo, si es un tema de gravedad. Y lo podrían haber hecho antes. Este es un río natural. Otra cosa es que en algún momento se hizo una canalización, con acuerdo del gobierno de Bolivia de la época, se hizo una canalización para que fluyera, para que fuera más fácil usarlo. Pero si el río se deja caer por otros lados,
pues lo recibiremos muy bien porque somos el país aguas abajo de un río internacional. Pues. Tal cual. José Miguel, la relación con Bolivia es importante por la crisis migratoria que estamos viviendo. Necesitamos diálogo, necesitamos mecanismos, qué sé yo, de devolución de migrantes, algo que se ha intentado. No nos ha ido muy bien, porque Bolivia la verdad es que dice nosotros no nos vamos a hacer cargo de todos estos ciudadanos venezolanos que intentan cruzar. Y usted ha advertido de, estamos entrando en temporada de verano, una nueva ola migratoria y las imágenes ya están circulando. Es difícil encontrarle una solución a esta cuestión. Ningún gobierno reciente ha podido hacerlo. No tiene mucha solución, la avalancha es muy grande, digamos, al hecho de que no haya, por así decirlo. Pero, y desde luego yo conozco el argumento de Bolivia. El argumento de Bolivia es muy simple. Dice, mire, ellos pasaron por Bolivia rumbo a Chile. O sea, nunca, ninguno de estos que nosotros tendríamos que recibir de vuelta, dicen ellos, tenía la intención de vivir en Bolivia. Claro. Y es cierto, eso efectivamente... Si uno se ubica en el mapa, desde Arica, por así decirlo, desde Tacna, se puede subir en paralelo a la frontera hasta toparse con Bolivia y ahí se vira por el desaguadero hasta Colchane. Y es una extensión inmensa, es enorme. O sea, el tamaño de la frontera entre Chile y Bolivia es bastante grande, por consiguiente las posibilidades de pasar son mayores que en la zona de Arica. La zona de Arica al otro día trataron de pasar casi como una avalancha por la frontera, pero eran visibles, ¿no? En cualquier lugar de la frontera de Arica usted puede ver la frontera del otro lado, por lo tanto si avanza gente, un mínimo de vigilancia razonable va a impedir que lleguen. En este caso no es tanta, pues no es así más al sur, en la zona de Colchane. ¿Y entonces qué hacemos? Dado que no podemos seguir recibiendo a todos los migrantes que quieran llegar. Esa es la gran pregunta, porque la frontera la vigila Carabineros. Y todos sabemos perfectamente que Carabineros no tiene la cantidad de efectivos como para hacer eso, ni siquiera medianamente. En Chile se dice mucho que estamos bien de Carabineros, tenemos un carabinero por cada 300 habitantes, algo así, un poquito más, ¿no? Lo cual es un estándar internacional bueno, pero los nuestros no solamente hacen vigilancia de las calles, también dirigen el tránsito, también reparten notificaciones, también protegen espectáculos públicos y también custodian la frontera. Entonces esa no es una solución. ¿Y militarizar entonces como intentó el presidente Piñera? Yo no es que sea partidario de militarizar, pero sí soy partidario de entregarle a los militares la custodia de la frontera como tienen los marinos la frontera marítima y también y los aviadores y las fuerzas aéreas el espacio aéreo, ¿no? Entonces, ¿por qué si uno puede custodiar el espacio aéreo, otro puede custodiar el espacio marítimo, por qué las tropas terrestres no pueden custodiar el espacio terrestre? Es bien difícil en todo caso, se les van a pasar igual un montón de gente, pero por lo menos tenemos, mire, yo parto de la base, voy a ponerme nuevamente en Arica, que si yo estoy parado del lado de allá, en una explanada, que yo veo que están ahí los militares chilenos, probablemente no voy a intentar eso, voy a buscar alguna otra cosa, ¿no? ¿Sin excepciones no permitir el ingreso por pasos ilegales? Bueno, yo creo lo siguiente, el problema es que nosotros vivimos, yo diría que en este momento sí, porque ya aquí había pandemia no hay, por lo tanto el ingreso normal al país tiene que restablecerse tal cual. Tuvimos 2 años en que, y vamos a seguir teniendo ahora mientras se cambien las normas, hemos tenido dos, vamos a tener probablemente un año más, en que la gente solo podía pasar ilegalmente, porque la frontera estaba cerrada. O sea, si usted trataba de pasar por... Yo alguna vez hice la pregunta, porque venía del norte y dije, ¿por qué no me paso a mi región? ¿Para qué voy a venir de Lima a Santiago y de Santiago a Arica? Y me dijeron que no, que la frontera está enteramente cerrada. Entonces, efectivamente, ahí pasó mucha gente que probablemente no tenía malos antecedentes, no tenía razones para entrar ilegalmente, salvo que había salido de Venezuela, porque el principal problema es venezolano. Los de la otra noche eran todos venezolanos. Ahí no había unos poquitos de otros, era solamente venezolanos. Entonces, mucha gente había salido de Venezuela, vino atraída por llamados que se le hicieron, que aquí está la libertad y todo lo demás, pero también ahora ya es un número muy grande de venezolanos que viven en Chile y por lo tanto la gente tiende a ir al país en el cual están sus familiares. Lógico. Entonces ellos van a seguir, entonces tenemos que buscar alguna forma, tenemos que buscar mantener nuestra frontera lo más segura posible. Usted fue ministro del Interior.
Ahora, una última, Sí. pero según segura posible y al mismo tiempo buscar alguna forma, porque lo peor no es que estén ilegales, es que están ilegales e indocumentados. O sea, nadie tiene su foto, nadie tiene su Claro. huella biométrica, etcétera. Eso tenemos que regularizarlo también. En esa condición estaba la familia de estos niños que en el centro de Santiago aparecen con cuchillos defendiendo aparentemente a su madre, que trabaja vendiendo fruta o jugo de fruta. Y es un problema muy evidente, no solo en la Plaza de Armas de Santiago, en los paseos peatonales de Santiago, en plazas de otro país, de otras regiones, digo, de otras ciudades, la plaza principal de Iquique, que viene viviendo hace 2, 3 años esta situación de los inmigrantes instalados ahí. Usted fue ministro del Interior. ¿Qué señal se puede dar en materia de seguridad para que esto no siga escalando como el problema social y muchas veces con delitos asociados? Bueno, la mejor señal es establecer una forma mucho más estable de proteger la frontera, definitivamente. Ya. Ahora, Está todo ahí, dice a usted. mí no me gusta si yo no tengo nada contra la migración, pero tenemos una emergencia, que tenemos una situación grave. O sea, no podemos tener, este país no está en una condición económica y social como para lidiar con centenares de miles de gente que quiere llegar acá. Y este es un tema que naturalmente deberíamos discutir también con nuestros vecinos, como usted dice muy bien. Con Perú tenemos un cierto arreglo, con Bolivia no, pero también con los otros, porque también hay muchos en Colombia, muchos en Ecuador y todos vienen bajando, ¿no? Claro. Pero digo, primero, custodiar bien la frontera. Segundo, que no haya nadie en Chile que no tenga un papel, un documento y que no tenga, mira, a mí no me importa si se pone Juan Pérez o Pedro Soto, pero lo importante es que en Chile se va a llamar así, con esta foto, con esta huella digital, con este perfil para el reconocimiento, ¿no? Entonces, eso es lo otro. O sea, es curioso, yo no estoy en contra de continuar adelante con las expulsiones, por cierto, en la medida en que, pero hay gente que pasó porque no tenía muchas alternativas, entonces probablemente se va a defender durante mucho tiempo, pero porque se defienda regularizado, pues. Claro. Que tenga papeles regulares, por lo menos. Y enseguida vamos a tener que invertir más recursos en los campamentos y en los lugares de vida de esta gente, porque no pueden seguir instalándose en las calles y en las plazas, pues. Por lo tanto, la recuperación de los espacios públicos también es muy fundamental. Ahora, esto es un tema doloroso porque afecta a muchas personas. La gente en mi región, por lo menos, está muy afectada por esto, por lo que está pasando. Y también tenemos que pensar en ellos. O sea, hoy día matricular a un niño en un colegio público es complicado, Sí. porque está lleno, porque hay que darle el colegio público a los hijos de los inmigrantes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por esto, un esfuerzo social también muy fundamental, y yo espero que de eso se converse también, no solamente y la otra cosa, bueno, para separar la paja del trigo tenemos que lidiar con las bandas criminales, por cierto. Si hay bandas criminales, pues si están formadas por gente que viene de afuera, eso no es una mentira. El Tren de Aragua existe. El Tren de Aragua tiene su jefatura en Perú y ataca y es integrado fundamentalmente por delincuentes venidos como inmigrantes. Y hay que ponerle coto a eso. ¿Y le gusta el enfoque que le ha dado el gobierno al tema del crimen organizado? ¿Le parece adecuado cómo se ha ido priorizando o se ha ido enfrentando este tema que, bueno, es un tema emergente? Y nosotros estamos trabajando ya en varias leyes sobre esto. La principal es una que mejora sustantivamente las condiciones de la capacidad de investigación de las policías cuando se declara. Estamos creando la figura de crimen organizado, por así decirlo. ¿Y ese es un proyecto de este gobierno? De este gobierno, Ya. sí, de este gobierno. Eso, perdón, no sé si nació en el anterior, pero el gobierno está introduciendo una cantidad de modificaciones, todas en forma más drástica, respecto del proyecto que nos llegó de la Cámara de Diputados. Perfecto. En este momento lo que estamos viendo nosotros ya en ese proyecto es solamente indicaciones de este gobierno, que todas tienen por objeto y agilizar fundamentalmente la persecución de los delitos y entregarle facultades a la Fiscalía. La verdad es que nuestra Fiscalía, la Fiscalía de la región de Arica y Parinacota, ha hecho maravillas, realmente impresionante, como ha usado tecnología y todo tipo de cosas para desmantelar bandas, ¿no? Pero las bandas siguen teniendo gente, pues si las bandas, es bien interesante esto, por así decirlo, la mano de obra, no es la que uno ve en las películas del gángster que se va haciendo rico cada vez más, no, esta es gente que realmente vive de crimen y vive mal de crimen. Para hacer el día, digamos, los carnes de cañón. Claro, pero eso, si la gente que está en el Clan de Aragua, ahí en la zona que se allanó allá en Arica, dormían en colchones así en el suelo, y debajo del colchón tenían
el arma, la droga y la plata. O sea, participan del delito casi como un método de subsistencia. Casi como un método de subsistencia, casi como un modo de vida. Ya, No saben hacer otra cosa y no parecen descontentos con lo que están haciendo. Frente a esta gran crisis de seguridad que estamos viendo, usted es presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, ¿usted cree que los liderazgos han estado a la altura? Y le insisto en cómo evalúa el trabajo del Ministerio del Interior, del subsecretario Monsalve, de la ministra Toa. ¿Sabes lo que pasa, Carolina? Yo creo que nuestro gobierno actual se topó con la situación ya muy creada, pero hay que pensar que en el comienzo también en Chile no había. El problema de la migración realmente no había. Yo recuerdo que una vez nos invitaron del Servicio Jesuita de Migrantes que ya existía, a mí y a Hernán Felipe Razzoli, ¿no? Que es otro ex canciller, y nos preguntaron por qué nadie empujaba una ley migratoria. Y todos juntos llegamos a la conclusión de que nadie le empujaba porque a nadie le urgía tanto. Para nadie era tan urgente. Había mucha gente que estaba como hasta ahora en Chile. Yo siempre cuento como anécdota esta existencia de un grupo cubano, que eran 4 muchachos que tocaban música. Entonces se pusieron como título, como nombre artístico, Visa en Trámite. Visa en Trámite. Porque tenían un papel que decía Visa en Trámite. Y Claro. eso podía demorar años y finalmente no importaba mucho. Claro. Porque era menos de un 1% de la población, pero de repente se vino encima la avalancha y la verdad es que no. A nadie se le podía pedir que la hubiera previsto en esta Lo hubiera magnitud. previsto. Ahora, también hay una especie de disputa política, ¿no? Entre la izquierda y la derecha. Siempre que el gobierno de Sebastián Piñera culpaba al anterior de Michelle Bachelet de haber permitido estos vuelos cargados de personas que venían de Haití. Sí. Y por otra parte, a Sebastián Piñera se le criticó el hecho de que en Cúcuta Y fue a invitarlos. a venir abriera a las Chile. puertas o diera señales en ese Ahí sentido. está la frase, una famosa frase de mi amigo Dante Caputo, no a raíz de esto, Dante había fallecido, Ajá, Dante, que argentino. alguna vez dijo, mira, una cosa es no verla venir y otra cosa es mandarla a traer, claro. Entonces, yo creo ¿Y que... eso fue lo que hizo no, Sebastián que Piñera? ¿Tiene el responsabilidad? gobierno de Bachelet probablemente no la vio venir en su magnitud. Ya. Efectivamente hubo además en la Dirección de Migración mucha benevolencia con este tipo de fenómenos, no cabe ninguna duda. Se demoraron mucho en detener los famosos vuelos estos que todos venían con su cuadernito en que les decían exactamente lo que tenía que decir en cada parte, con los formularios previamente rellenados, con los aviones que se estacionaban en determinados lugares del aeropuerto. Eso fue un inicio, efectivamente, pero después, claro, esto se mezcló con la cosa de Venezuela, ¿no? Y curiosamente, junto con la norma, con la idea de la visa de responsabilidad democrática, hubo medidas más complicadas en contra de los haitianos. O sea, fue bien raro, porque por un lado el gobierno de Piñera enfrentó fuertemente el tema de los haitianos, pero dejó el tema de los venezolanos. Y la verdad es que en ese momento llegaban ciudadanos venezolanos con bastante nivel académico. O sea, era mucho más fácil acreditar como médico a un médico venezolano que a algunos que venían de otras partes. Eran gente que tenía buenos recursos, que tenía con qué. Y esto me lo argumentó a mí el propio presidente Piñera en una conversación que tuvimos. Me dijo, tenemos por lo menos 1000 médicos gracias a esto, 1000 médicos más, que son necesarios. Pero claro, como siempre ocurre con la migración, porque la migración generalmente son sectores de la sociedad que quieren mejorar su vida, que son rechazados o se sienten rechazados en la sociedad de la cual vienen. Y eso empezó a caer, pues empezó a disminuir sustantivamente el ingreso y la capacidad de trabajo de los migrantes que había. Y junto con eso llegaron los clanes. Pues. Con eso llegaron los clanes que son heredados de esa parte. Entonces, cuando uno escucha historias de los otros países, porque alguien dice, mira, pero en Chile no estamos tan mal, mira cómo están allá. Claro. Pero uno dice que nosotros no queremos llegar allá. Pues. No es consuelo, no por queremos supuesto. que nos pase eso. Vamos a seguir hablando, José Miguel, en el mesón junto a Max Colodro y Marta Lagos, pero quisiera preguntarle antes una reflexión general sobre el clima político que usted vive día a día en el Congreso, las relaciones entre los parlamentarios y con el gobierno. ¿Cómo lo definiría? Mire, la verdad es que la relación en el Senado, donde me toca fundamentalmente, es una relación generalmente grata, la gente se trata bien. No hay un encono, no hay odiosidades así demasiado visibles, por lo menos. Ya. A nadie le tiene por qué caer bien todo el mundo, ¿no? Pero es una relación bastante adecuada. Sin embargo, desde el punto de vista político, creo que están ocurriendo cosas que son muy negativas, ¿no? Alguien dijo alguna vez
respecto del Senado. No lo voy a citar, sé quién es, pero no lo voy a citar porque creo que no tenía mucha autoridad moral para decirlo. ¿Ya? Dijo, en este Senado somos, cuando éramos 43, ¿no? Somos 43 empresas, no somos un grupo de 43, somos 43 empresas individuales de autopromoción. Entonces, finalmente hay una cierta tendencia, y yo creo que la política es para hacerla colectivamente. Cuando la política se hace personalmente y cada uno sigue sus propios intereses, en ese caso tenemos un serio problema. Bueno, y esta semana... Yo creo que ese serio problema está ocurriendo hace muchos años, hace mucho tiempo, pero en los últimos tiempos se ha agudizado bastante. Se ha agudizado. Esta semana se rechaza el nombre propuesto por el presidente Boric para el cargo de fiscal nacional, José Morales. Vamos a profundizar en eso porque usted también ha declarado algunas acciones a partir de esto. Y se carga la responsabilidad a las ministras del gobierno, especialmente a la ministra Ríos, a quien el presidente Boric salió a defender. Veamos esa declaración y a la vuelta seguimos en la conversación con José Miguel Insulza. En primer lugar, quiero entregarle todo mi respaldo a la ministra Marcela Ríos. Creo que ella está cumpliendo un rol importante, que acá se exigía para esta nominación un quórum particularmente alto y que se realizaron todas las conversas que eran necesarias. Lo mismo mi respaldo a la ministra Analía Uriarte, por lo tanto, por parte mía no hay cuestionamiento hacia el desempeño de ambas ministras. Hubo senadores y senadoras socialistas que no estuvieron en la votación por distintas razones. Bueno, y empecemos usted por renuncia separar. a la jefatura de la bancada de senadores PS. Bueno, mire, para empezar, yo quiero dejar a una persona absolutamente de lado en esto, que es la Isabel senadora Allende. Isabel Allende, que lleva ya varias semanas enferma, o sea, más Así bien, es. después de una operación, y que a pesar de que hubiera querido venir, no pudo venir esta vez. Y además yo creo que habría sido buena porque Isabel ayuda a unificar la bancada, siempre está ahí, siempre tiene conciliadora. disposición. O sea, le echamos de menos, pero nadie la puede culpar de eso. Le mandamos un saludo a la El senadora resto Allende. tendrá que dar cada uno sus explicaciones porque las de cada cual fueron distintas, pues si no, no son las mismas. Entonces, y la verdad es que a mí lo que me preocupó más fue la indisposición a discutir el tema y sobre todo la mirada más bien displicente respecto de las cosas que venían de la Corte Suprema, del gobierno y del mundo de la Fiscalía. ¿De quién? ¿Quién tuvo esa mirada displicente? Los senadores que votaron en contra, o sea, que se quedaron más con las cosas que decían los diarios, que les soplaban a algunos, porque activistas había en esto, pues. Había gente activando el rechazo. ¿De dónde? Bueno, gente del Congreso mismo, del Parlamento mismo, había algunos que se movieron con bastante, y algunos ex parlamentarios también. ¿Y no solo de oposición? No solo de oposición, de gobierno también, Qué por grave. cierto. Por cierto. Qué grave. Lo que pasa es que es lo que yo no entiendo. Mire, si nosotros vamos a hacer, el país está con problemas políticos y económicos serios, problemas económicos, políticos y sociales serios. Si nosotros no activamos bien a los partidos políticos, el sistema político se puede descomponer. Ya tenemos cualquier cantidad de partidos y varios pidiendo inscripción. Ahora, ¿cómo se activa un partido político? Bueno, con unidad dentro de sus miembros. O sea, ¿qué sentido tiene tener partidos en los cuales cada uno hace lo que le da la gana o lo que le parece mejor? Entonces, a mí me preocuparon esas tres cosas. Primero, este tema fue revisado por la Corte Suprema, que votaron, tenían tres votos cada Supremo, juez. pero no lo podían juntar, ¿ah? Claro. Tenían que votar por tres. Así es, tres Por preferencias. votaron 17 de los 20. Sí. De los 20 que votaron. Bueno, lo habrán conocido, tendrían que tener algún antecedente, la Corte tiene que haber examinado los antecedentes, tiene que haber escuchado las cosas que dijeron, el señor Morales presentó un plan, etcétera. Mire, yo le aseguro que usted se da una vuelta por el Congreso y le pregunta, por el Senado y le pregunta, oye, ¿qué decía el plan de José Morales? Ninguno que se acuerda, los que se van a acordar son re pocos. Lo entiendo. Sin embargo, Álvaro Elizalde, que es presidente del Senado, que es senador socialista, correligionario suyo, dice, antes de hacer una crítica, tiene que haber una autocrítica a propósito de las declaraciones que hacen las ministras, ¿cierto? Gente que salió sin permiso constitucional, en fin, de alguna manera responsabilizando al Senado, a los oficialistas del Senado de que esto se haya perdido. Y defendiendo la prerrogativa, Álvaro Elizalde, también de los senadores y senadoras, de votar en contra de un candidato fiscal nacional que no les guste. Sí, yo hubiera querido, pero mi pregunta es, claro, yo tengo pleno derecho. Todos tienen pleno derecho, pero las fuerzas políticas también tienen la obligación de ponerse de acuerdo, pues. Si no, esta es la rebelión del coro, como dijo alguna vez
un querido amigo, un académico argentino, José Nun, que escribió hace como 40 años atrás un artículo que nosotros publicamos en la revista Nexo en México que se llamaba así La rebelión del coro. Decía, mire, esto ya no es como las tragedias griegas que participan unos señores y de atrás el coro en conjunto los guía para allá o para acá. Ahora todos quieren ser parte, quieren estar en primer plano. Entonces eso afecta profundamente a los partidos políticos. Y yo creo que esto ha afectado al nuestro, ciertamente. ¿Y por eso usted renuncia formalmente a la jefatura de bancada? Mire, porque si no estuve en condiciones de coordinarlo esta vez, ¿quién garantiza que en casos más complejos todavía pues, lo voy a estar? Esa es la realidad. También es una forma de autocrítica. Mire, yo no fui capaz de juntar 4, pues. De 6, 4 de 6 en realidad, porque éramos, como digo, Isabel no podía estar. Entonces fuimos solamente 3 los que votamos a favor y yo creo que fue una... Y además cuando nosotros decíamos siempre, y la verdad es que siempre nosotros somos el partido que apoya siempre al gobierno, incluso los senadores más díscolos y complejos decían sí, pero al final yo digo, pero voto. Bueno, nuestros amigos del Frente Amplio, del PC y de otros se dieron el gusto con nosotros de cada uno fundamentar su voto diciendo nosotros estamos apoyando al presidente de la República. ¿Y para qué decir el PPD, cuyos 6 senadores votaron a favor? Se alinearon. Exacto. Y en general es más fácil, en el último tiempo lo que hemos visto es que el PS tenga una posición más oficialista, pero no en esto. Es que esto, si no la tenemos, si no respetamos, mire, yo siempre le decía a mi gente cuando era ministro, mire, nosotros aquí vamos a discutir, todos tienen derecho a opinar, todos van a decir, pero al final vamos a decidir. Y cuando decidamos vamos a hacer todos juntos lo que hemos decidido. Va a ser una decisión conjunta. Bueno, esa decisión no se produjo esta vez. Bueno, y es importante porque por el Senado y por la Cámara de Diputados pasa la continuidad del proceso constituyente, tema que vamos a comentar después en el mesón junto a Max Colodro y a Marta Lagos con José Miguel Insulza. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con Días con Paz. De regreso en esta última parte del programa con José Miguel Insulza sentado en el mesón, Marta Lagos y Max Colodro nos van a acompañar en esta parte de la conversación. ¿Se conocen ustedes, no? Sí, nos hemos conocido hace mucho tiempo. Sí. Un par de veces se han visto. Les propongo que entremos en el tema constitucional, en la continuidad del proceso constituyente. Por estas horas todo indica que va a haber un acuerdo, pero usted fue el primero en decir hace algunos días que no era motivo crítico no tener un órgano 100% electo siempre y cuando hubiera un plebiscito de salida donde la voluntad popular se expresara. Y sin embargo salieron otras voces, no solo del socialismo, sino que el propio presidente Boric a decir que se necesita un órgano redactor 100% electo para que no haya eventualmente ninguna duda en el futuro sobre la plena legitimidad de este asunto. ¿Qué le parece cómo se han ido desarrollando? Bueno, el presidente también dijo algo que está ahora en la pantalla y el proceso constituyente no se puede seguir dilatando eternamente. Nos pasa mucho en la política, o está pasando mucho, que que no respetamos la idea de que las opciones tienen que ser todas posibles. Pues, hablamos antes de la cosa del norte, ¿no? Entonces alguien dice, no, hay que aumentar los carabineros. No se puede. No, hay que crear una nueva fuerza frontera. No, si las opciones son pocas. La opción es bien simplemente aumentamos la policía que hay o se lo entregamos a otro cuerpo. Lo mismo ocurre con la Constitución. Yo creo que no va a haber mayoría, no va a haber acuerdo para una votación, para que todos sean 100%. ¿Le falta realismo político a Boric? No sé si lo dice, no, él yo creo que lo dice en términos de que es lo que yo quisiera, a lo mejor todos quisiéramos mucho eso, pero la gente entiende que eso ya se ensayó y no funcionó, entonces de repente quiere hacer alguna cosa un poco distinta. Fueron las reglas del juego de dejar a los independientes y de tirar a los partidos al tarro de la basura, las que echaron a perder el sistema. O sea, fueron las reglas las que cambiaron, que produjeron ese resultado. Entonces quiere decir, la pregunta que uno se hace desde afuera es, ¿acaso ya no se cree en la democracia y entonces por eso hay que hacer esta cosa media? No, porque finalmente... Porque si no se confía que dejarle a la gente que elija a los concejales, a los convencionales, con otras reglas, considerando a los partidos sin tener esta invasión de independientes, no es tan soberano. No es razonable lo que pueda decidir el pueblo. Yo creo que hay una crítica profunda a la democracia en esa posición de decir, mira, no, es que qué susto, porque nos puede pasar lo mismo. Yo creo, no sé, me da la impresión de que ahí como que se está diciendo a la gente no sabe elegir. José Miguel. No, yo creo que no estoy de acuerdo en eso. O sea, a veces hay cosas que es muy difícil
entregar todo el conocimiento. Por ejemplo, yo recuerdo alguna vez cuando yo estaba en LOEA que algún país tenía un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y decidieron plebiscitarlo. Entonces la pregunta, ¿ustedes creen que realmente toda la gente está en condiciones de evaluar ese distinto, porque eso es técnico. Entonces, bueno, por lo tanto no es una regla absoluta que tenga que ser siempre un voto puramente igualitario para todos. Lo que yo sí creo es que nosotros tenemos que cumplir tenemos que terminar con la Constitución que tenemos hoy día y dictar una mejor. Sí. Y tenemos que buscar la mejor forma para hacerlo, sin alterar, por cierto, reglas democráticas. Yo creo que el Congreso elija determinado número de miembros de una convención constituyente no lo convence el ilegítimo, porque ese Congreso fue elegido hace pocos meses atrás, pues este Congreso es más nuevo que la Constitución anterior. Entonces, ese tipo de fórmulas se pueden explorar. A mí no me parece mal, por ejemplo, que uno diga en un momento determinado, mira, la gente que va a dictar esa Constitución tiene que tener determinada experiencia, porque le va a ofrecer a la gente cosas que sean razonables, y eso no es antidemocrático. No es antidemocrático. No, pero ¿por qué no someterlo al voto popular eso? Es bueno, decir, también, constituyentes que tengan una experiencia con un piso más alto. Eso, me parece, por ejemplo, esa es una buena posibilidad. Claro. Esa es una buena posibilidad. Es decir, que los expertos compitan. Por cierto, que haya un cierto expertise, porque también tiene que haber otros ciudadanos que no sean expertos, si no tendría gracia. Pero que compitan entre sí, yo no tengo ningún problema. Max, ¿cómo lo ves tú? Pero quiero decir una última cosa. Eso que sale y creo que no va a haber acuerdo. Tiene que haber acuerdo. Tiene que haber acuerdo luego, porque si no... Lo que usted dice es que cree que no va a haber acuerdo por un organismo 100% electo. No, pero la verdad es que lo que yo quiero decir es que si no hay acuerdo luego ya no va a haber acuerdo para nada. Como lo dijo el otro día Christian Wolken, yo creo que la gente está medio fastidiada con esta cosa de la Constitución ya. O sea, es ahora o nunca, de alguna manera. Exacto. No, ahora o en unos años más. Yo estoy de acuerdo de que el proceso tiene que seguir adelante y que vamos a tener finalmente un acuerdo mayoritario por una razón muy simple, porque nadie va a estar disponible a pagar el tremendo costo político y histórico que significa que no haya acuerdo. Yo creo que al final del día eso sería tan grave, ¿Pero tú crees que hay conciencia de eso? Sí, o sea, que Gabriel Boric el día 11 de marzo del año 2026 entregue la banda presidencial sin una nueva constitución es una derrota absoluta de un sector muy importante de este país. Entonces, yo creo que va a haber acuerdo, creo que las fórmulas se están buscando. Coincido con el senador Insulza en que este es un Congreso plenamente democrático, plenamente legítimo. Estuvimos muchos años en Chile insistiendo en que teníamos un Congreso con senadores designados y por lo tanto teníamos ahí un problema. Hoy día no hay senadores designados. Estuvimos muchísimos años diciendo que teníamos un problema con el sistema binominal. Sí. Ahora tenemos un sistema electoral diseñado por el gobierno de la nueva mayoría. Pero con voto voluntario. Tenemos un Congreso con voto voluntario. Y tenemos un resultado del 4 de septiembre con voto obligatorio. O sea, hay una diferencia ahí. Está bien, pero las reglas del juego hoy día son reglas del juego reconocidas por todos. Estamos, sí. En la elección de noviembre del año pasado, la elección parlamentaria y la elección presidencial fueron la misma elección que tienen hoy día como presidente de la República a Gabriel Boric. En esa elección se escogió a este Congreso. Entonces, que este Congreso tenga la posibilidad de decidir, seleccionar, escoger, fijar reglas, fijar criterios. Ya, pero ¿qué pasa con el mandato del plebiscito de entrada, en que un 80% de la gente dijo convención 100% y eso va a haber acuerdo y va a haber una nueva constitución? José Miguel, porque da la impresión de que el presidente y a Pro Dignidad se aferran a ese argumento para defender el órgano 100% electo, ¿no? No, claro, por cierto. Es que no olvidemos que al comienzo, incluso antes del 4 de septiembre, el presidente dijo, si esto no fuera aprobado, vamos a seguir el mismo procedimiento de nuevo. Pero la verdad es que también hay que la idea era hacer eso muy rápido. Pero ahora llevamos 4 o 5 meses aquí dándonos vueltas y vueltas y todo el mundo propone cosas, etc. Entonces ya es hora de decidir cómo lo vamos a hacer. Mira, yo confieso, yo prefiero que lo decían rápido a que sigamos discutiendo eternamente esto, más allá de lo que yo quisiera. Por eso yo no digo, yo podría decir que me parecería bien lo que decía Marco, una elección en los términos en que son habituales las elecciones, no con esta cosa rara
de que se junte un grupo de gente y dice juntémonos como independientes y vamos en una lista. Tampoco es... Pero al mismo tiempo, pero prefiero no proponer una fórmula y decir, mire, lo que ustedes quieran, pero hagamos rápido este asunto. Es lo perfecto enemigo de lo bueno, dice usted. No, porque al final siempre hay un plebiscito de yo salida. creo que Tampoco hay una... yo creo que si uno mira una gran cantidad de constituciones de los que son los países del primer mundo hoy día, estas fueron redactadas primero, hubo una especie como de base redactada por un grupo de expertos que se le propone a esta comisión totalmente electa, ¿no es cierto?, donde ya tú tienes el rayado a la cancha, que si la mesa va a ser cuadrada, rectangular, que si va a ser con 3 patas o con 4 patas. Esa también parece una fórmula que podría como balancear para no... Porque, por ejemplo, la propuesta del 4 de septiembre no tenía nada sobre el tema de los partidos políticos, la ley electoral, que requieren de una reforma, y como que a los convencionales se les olvidó. Ahora, el problema del Parlamento, y yo no sé si tú estás de acuerdo, es que, bueno, estamos en el peor momento de la imagen de la política en la historia de Chile. Entonces, poner al Parlamento, ¿cuál es la legitimidad? Porque aquí hay un tema, tú lo mencionaste en la última entrevista, hay un tema de la legitimidad de salida, ¿no es cierto? Que la legitimidad de salida no basta solamente con el voto del último referéndum, sino que tiene que ser la conformación, cómo la gente legitima el proceso. Y lo que quedó claro con el proceso anterior es que la gente empezó a deslegitimar el proceso desde el inicio de ese proceso. O sea, por A, por B, a pesar de que los convencionales habían sido 100% electos. Pero es que, es que ahí muy rápidamente se deslegitimaron. Pero es que empezaron no cantando la canción nacional, claro. por favor. Entonces, ¿cómo hacer un proceso, ¿no es cierto?, que por una parte tenga un rayado a la cancha, es decir, la mesa por 4 patas, etcétera, y por otra parte tenga la legitimidad? Porque yo creo que el plebiscito de salida no da solo, ¿no es cierto?, la legitimidad. No le otorga porque esto se va a empezar a mirar desde el inicio quiénes son los que se eligen. Por eso que a lo mejor elegir a los expertos, someterlos a la votación popular, donde a lo mejor elijan a uno y otros no, le da el nivel que se requiere sin, digamos, quitarle el elemento de es un poco lo que planteaba Camilo Escalona el otro día en la segunda, que haya una lista aparte, que haya 2 listas, una un voto donde vayan los o 2 expertos votos escogidos por los partidos. O sea, para la gente Puede eso ser una sería alternativa también. llegar a la mesa, Claro. que le den 2 votos, entonces Claro. que le digan aquí por un convencional, que puede ir en lista abierta, cerrada, con independiente o sin independiente, todo eso hay que definirlo, pero más o menos saber un convencional y aquí un lista de experto. Y para la gente va a ser, bueno, si tengo que elegir a 2 personas. Sin entrar mucho a esa fórmula, porque en realidad, como digo yo, prefiero que ya lo decía luego. Hay algunas cosas que se le pueden, algunas atribuciones al plebiscito de salida, que son interesantes, porque en algunos países han habido muchos procesos en los cuales menos de un cierto porcentaje de votantes es exigido para aprobar la Constitución. Bueno, pero en este caso sería voto obligatorio. Sí, pero tú tienes que tener la certeza ok. que la gente va a ir. Si bien. todos sabemos que con todo voto obligatorio no, de repente hay gente que no va. Hay incluso Entonces tú pones un cierto quórum de votos para aprobar la Constitución, 60%, o 2/3, etcétera. Eso ya le daría a uno una legitimidad aún mayor. ¿Qué más se puede hacer para darle más legitimidad? Para darle más legitimidad, la verdad es que es difícil, una cosa que no sea elegirla entera. Pero yo creo que una mucho mayor transparencia e incluso determinada forma de consulta ciudadana durante el curso de la Constitución sobre temas que están siendo tratados. Entre paréntesis, Thomas Jefferson escribió solo la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, no nos olvidemos también de que la gente en las encuestas manifiesta hoy día un interés mayor al que hubo en el primer proceso de que participen expertos. Ya, pero también uno ahí piensa, bueno, la Marta es encuestadora, pero también de repente como según la forma en que preguntes las cosas, la gente y a mí me parece que hay una... Oye, yo como encuestadora digo, las preguntas que hoy día se están haciendo sobre el proceso y lo que la gente opina están demasiado envasadas. Por lo tanto, la gente responde lo que el investigador quiere. Yo creo que se requiere de preguntas. También tiene que ver con este cuento del conocimiento. Es falso que a estas ministras nuevas las conozca el 40%. El conocimiento de la población es tremendamente lento y duro. Entonces la gente sabe mucho menos de lo que aparenta decir en las encuestas con estas preguntas envasadas. Sin embargo, Max,
tiene un punto en que hay un agotamiento, un hastío, que también lo ha señalado José Miguel, respecto de la experiencia que ya tuvimos y cómo vamos a encarar la que viene. Pero si hay Pareciera que la gente quiere 70%, más certeza. pero si hay un 70% de la población que le importa una naranjo la política. Y que sin embargo Y que sigue entonces- diciendo que quiere una nueva constitución. Sí, pero sí, Eso es ojo, Sí, pero- Eso es sigue siendo Por muy eso mayoritario. digo, hay que tener cuidado porque las preguntas están muy envasadas, la gente está mucho más lejos de la política, estamos en un momento de crisis, la peor crisis política que ha tenido Chile en su historia. Por lo tanto, esta cosa que hay, tenemos el 30% de la población que está hiperactiva, que es la que contesta, que es la que reclama y qué sé yo, y el 70% está en otro planeta, está tratando de sobrevivir. Entonces también pensar de que ese 70% que fue el que votó en contra, ¿no es cierto? Gran parte de los que votaron en contra son los que están más lejos de la política, los que saben menos, los que están menos informados. Rechazan todo. Rechazan todo. Entonces, A ¿cómo propósito- legitimar Sí, a sí, ese sí, eso es 70%? Ese es el punto que yo digo. O sea, tú para poder legitimar la Constitución tienes que involucrar a ese 70% que diga, ahí me va algo. Yo tengo José algo que Miguel. ver con eso. ¿Cómo ves esto y sobre todo con la respuesta que tienen que dar los liderazgos desde el Parlamento y desde el gobierno a lo que la gente de verdad pone como prioridad, que es economía, inflación, seguridad, que era lo que hablábamos antes? Es una respuesta difícil si lo que se quiere es dar respuestas más como desde la arquitectura del sistema político. Bueno, yo creo que ciertamente la gente está más preocupada de las leyes que sacamos para combatir la delincuencia que de la Constitución. Y también está más preocupada de lo que va a pasar con la reforma tributaria y con la reforma previsional. Para bien o para mal, ¿no? Pero usted está mucho más. Yo le daría una cierta prioridad a eso. Y la idea a mí es que se decide qué es lo que se va a hacer con la Constitución, se pone en práctica y se le da un plazo más largo a una constituyente para que lo discuta, lo analice, etcétera, y no se transforma esto como lo fue en el espectáculo nacional que hay que mirar. Que el espectáculo nacional que hay que mirar es qué estamos haciendo con la delincuencia, qué estamos haciendo con la inflación, y que haya una asamblea constituyente que va a presentar más temprano, ojalá temprano, pero no como ha dicho tú lo decías, Max. creo, no sé, Marco, de que antes del 11 de marzo del año 26 tiene que estar la Constitución. Claro, Ponerle un antes de- plazo razonable, lo cual significa un plebiscito anterior y todo lo demás, ¿no? Pero un plazo razonable, o sea, yo trataría de que una vez decidido el mecanismo de una vez por todas, no se convierte en el motivo, el los gran focos motivo no de estén vida puestos ahí. nacional, porque no va a funcionar, que el foco no esté ahí, que el foco está en lo que la gente quiere escuchar. Qué difícil, saber. igual, ¿o no? Sí, Max. yo creo que es difícil, pero yo sinceramente creo que hoy día hay una oportunidad y hay condiciones mejores que las que hubo para el primer proceso. O sea, yo hoy día veo una convicción mucho mayor desde la UDI hasta un sector importante de la izquierda de que este proceso tiene que salir adelante, de que el fracaso del proceso sería una cuestión muy complicada. Ya, pero hay dos amenazas. A Chile Vamos lo amenazan los republicanos y una derecha más dura, pensando Es en la cierto. elección del órgano, sea completamente electo o Y mixto. a la izquierda lo amenaza el mal momento del gobierno. Lo amenaza, Exactamente. claro, Sí, exacto. estoy de acuerdo. No, yo creo que la mayor amenaza es la ausencia de cambio. No podemos producir una constitución que contenga ausencia de cambio. ¿Ah? O sea, está claro que Chile necesita un nuevo rayado en la cancha. Tenemos que tener garantías sociales, tenemos que reformar el sistema de pensiones, tenemos que reformar el sistema de salud y tenemos que reformar el sistema político. Entonces, una constitución que no contenga esos puntos centrales, ¿a qué sirve? Ahí yo discrepo. A ver, A ver. también- Yo creo, yo- mira, una constitución originariamente era para organizar la forma de gobierno. Exacto. Después se le agregaron los derechos fundamentales y yo me quedo con eso. La verdad es que todo lo demás se puede poner, se políticas puede no poner lo que tú las quieras. políticas públicas no pero son parte de la Constitución. Exacto, no es un documento de política pública, no es un programa de gobierno. pero son derechos económicos, sociales Sí, y derechos culturales. sí, Y no, en eso- derechos Pero los sí, derechos derechos por sociales, cierto, los- no 104 como estaban en la No, resolución anterior, pero sí estaría con 15. derechos claramente Pero consagrados. en eso también tenemos acuerdo. Y una forma Javier de Macaya gobierno, hoy y día eso es dice todo. que Javier Macaya hoy día dice que está abierto y que su partido, la UDI, está abierto a un Estado social y democrático de derecho. Ya. Que es un O sea, tremendo con la avance. Yo reforma de la ISAPRE y con la reforma de la no puedo AFP. dejar de recordar a Es que eso es una política pública no que podría- no se pero es que- resuelve en la Constitución. Que de No- hecho está en la del 80, hay que Yo decirlo, no by the podría way. dejar de recordar, Max, a una persona que quise mucho, don Enrique Silva Cima, Ajá. que cuando cuando íbamos a discutir la Constitución del Congreso del año 2010, 2003, 2004, hablaba esto del Estado Social y Democrático de Derecho y nadie le tiró nunca pelota, salvo para decir, mire, como usted es socialdemócrata, quiere ponerle social y democrático.
Oye, Imagínate. ¿cómo estará don Enrique ahora mirando esta cosa? Imagínate, Que todos se un pelean en su pionero. Estado social y democrático de derecho, ¿no? Oye, bueno, ha sido un placer compartir con ustedes, se nos acabó el programa. Muchísimas gracias, José Miguel, por haber venido, Muchas gracias además, también, con gracias. humor de participar en los dos Muchas bloques. gracias. Marta, como siempre, un gusto. Max, lo mismo. Hasta Gracias, la Carola. próxima, que estén muy bien. Mucho gusto. Y nosotros nos Buenas reencontramos noches. en la próxima edición de Días Contados. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias.